O sea, volviste y dijiste, empezaste de nuevo en un Voy a banco. empezar porque Suiza es mi país, no Claro. tenía, estaba viajando de una forma muy acelerada, porque en 2 años hacer todos esos países, pues la verdad se escucha como mucho tiempo, pero no lo es, ¿no? Ujú, O sea, nunca me quedaba más de 3 semanas ujú. en un solo lugar. Obvio que cambiaba de ciudades dentro del país, pero no era suficiente. Entonces, cuando regresas, yo sintiéndome aún suizo, Ujú. pues digo yo, pues sí, pues no está tan mal, no voy a regresar. Añelo, tengo melancolía, quiero estar cerca de mi familia porque todos viven allá. Y llego y la situación iba de peor en peor. Me entré en justo ese momento, estaba trabajando medio año en Suiza. Regularicé mis papeles porque me faltaba el pasaporte, tuve que hacer unas pruebas porque en Suiza, para hacerte Suiza, tienes que hacer una prueba de alemán, unos estudios sobre tu comunidad autónoma Ujú, y todo, y tienes que pasar la prueba y luego ya te dan el pasaporte, ¿no? ujú. Y yo quería asegurarme de tener el pasaporte suizo, regresé, trabajé y vi que no estaba bien la situación y ya fue cuando ahí literalmente quemé los barcos y dije, ¿sabes qué? Mi vida tiene que ser afuera de Suiza y no quiero tener ninguna opción de regresar. Agarré mi bici y me salí de Suiza. Y era Tu como bici. una bici. Me compré una bici y dije, yo, sabes que ya no tengo tanto el presupuesto como para volar y todo, pero quiero hacerlo en bici. Había leído de unos ciclistas que cómo viajaban, cómo sentían la aventura y me apasionaba mucho hacerlo de esta forma, con el conocimiento que yo tenía archivado de la vida de mochilero, ya tener las alforjas montadas en las bicis, una buenísima bicicleta y con esa ya salí de Suiza rumbo pedaleé hasta España. Y lo chistoso que en aquel A ver, momento, Suiza fuiste entonces pasando por no, Italia primero, Francia, España. sí, bueno, no, Suiza, Francia, España. Ok. Ya. Y de ahí ya pues empezó el invierno y dije, wow, no quiero estar en invierno pedaleando en Europa. Pues sí. Entonces agarré de Madrid un vuelo a Cancún y dije, bueno, ahí México, buen clima, aterricé en Cancún y voy a rodear México, ¿no? Y para aquel entonces yo ni sabía cambiarle la llanta a la bicicleta. Antes como medio fresa me llevaba la bicicleta al mecánico ahí cerca de casa, cámbiame la llanta hínchamela con aire y no sé qué. Luego ya en el viaje ahí se me ponche la llanta, la cambio, todo lo que, toda la esencia de la aventura, ¿no? Aprendes todo, ¿no? Pero no era, no lo hice por apasionado ciclista, sino más por la esencia de la aventura, ¿no? Mm. De la pureza, de los encuentros, el alcance de los pueblos donde no llegas, porque el autobús tiene paradas fijas y te bajas ahí porque ahí se para y no entre medio, ¿no? Mm. Pero la bici alcanzabas esos pueblos chiquitos donde no hay tanta gente o tanto turismo, ¿no? Y cuando llegué a México, la ruta que inicié desde Cancún, pues era todo pues por Quintana Roo, Yucatán, subir hasta Mérida y luego Campeche. Y justamente en Campeche conocí un ruso, ciclista ruso, que al final fue el hombre de honor en mi boda. Ujú. Con él luego acordamos de que, oye, ¿dónde vas? No sé, yo pues estoy aquí rodando México y él tenía ya como un rumbo más fijo. Me dijo, oye, yo quiero ir a Puerto Escondido, ¿no? Que estoy hablándote desde hace 11 años. Mm. Y yo digo, ah, bueno, pues, ¿dónde queda? No, del otro lado, el Pacífico, vamos a cruzar. Y ya con él, Es un pues, chingo, güey, no mames. subimos hasta San Cristóbal, Chiapas, todo ¿En en bici? No bicicleta. manches. Desde, pues, de Unas Campeche. buenas subiditas, ¿no? Sí, pues desde Escárcega fuimos a Palenque y luego de Palenque empezó la subida, toda, ¿no? Toda hasta Ocosingo, subir hasta luego San Cristóbal y de ahí unas bajadas ricas hasta llegar a Tuxtla y luego ya de Tuxtla bajamos a Tehuantepec, que era chistoso porque en esa zona hay muchos pecs, hay Zanatepec, Tehuantepec, Tapanatepec, todo se suena igual, ¿no? Ujú. Y yo me alenté con él y dije, te espero en Tehuantepec. Y no sé qué entendió él y él me estaba esperando en Tapanatepec. Pues para mí Y suena igual, ¿eh? sí, y luego como que no me alcanzó. Y yo dije, se habrá perdido. Y yo estaba como que desayunando tranquilamente y mientras que desayunaba una persona me dijo, ah, mira qué coincidencia.
justo esta mañana pasó otro ciclista. Y yo, a la madre, entonces él ya me rebasó, ¿no? Ajá. ¿Cómo se veía? Yo ya sabía. Bueno, él siempre pedalaba sin camisa y su camisa la puso como turbante siempre. Sí, sí, ese mero, porque había un bloqueo en esa zona. Hubo un bloqueo de los maestros, creo. Y yo dije, sí, él pasó, lo dejamos pasar. Y yo, ay, no, ya tengo que entrarle yo. Y ahí esperaba todo el tramo de la Ventosa. Ahí tienes un viento así increíble. Es zona de energía eólica. Ujú. Entonces estás como que esa era una de las partes más duras porque nos tocó viento enfrente. Y pues ahí hasta llegar a prácticamente luego a Huatulco y luego ya de ahí Puerto Escondido. Parada obligatoria antes era Zipolite Ujú. y Nacional. Para disfrutar de la playa nudista más grande de Que era México. increíble. Hace 11 años tú podías llegar, montabas tu tienda a acampar, todo era prácticamente casi camping Ujú. y, y al final nos gustó más que Puerto Escondido, ¿no? Porque Órale. era como esa esencia libre en la playa y ya ahí dije, bueno, pues continuamos todo el viaje. Queríamos subir hasta llegar a Puerto Vallarta y ahí conocí luego a Nancy, mi esposa. Órale. Y con él ya dijo, no, pues ya no quiero subir más, yo quiero bajar, no quiero llegar a Argentina, ¿no? Y yo ya dije, no, pues a mí ya no me late esa idea de ir hasta Argentina, quiero ir hasta Monterrey, de donde es Nancy, obviamente. Ajá. Y ya era muy romántico, ¿no? Era como fluir de una forma tan libre como también para decir, ¿sabes qué? Sí tenía el plan de ir a Argentina, pero Dios, el universo o las coincidencias quieren o tienen otro propósito para mí y Ujú. tener esa libertad para también, o ego, no, tengo que hacer esto, porque luego también acabas siendo preso de tus propios Ujú. pensamientos o Si te aferras fantasía. demasiado, Sí, pues. entonces yo no tenía ningún plan y lo Ujú. mejor no es tener plan. Entonces el plan era, me voy a Monterrey, También con bici. también con bici. Ah, ese pinche loco. Y ya. ¿Y qué te, o sea, a O sea, ver, era llegar hasta Mazatlán y luego de Mazatlán subir hasta Durango, ¿no? Todo por el puente güey. colgante, que está increíble. Y de ahí luego ya por Coahuila entrar a Monterrey. Increíble viaje. Era una de las rutas más bonitas cuando de Durango puedes agarrar todo hasta Mazatlán. Increíble. ¿Y cuántos ciclistas viste en esa ruta? Esa ruta, unos nada más. O sea, muy pocos, ¿no? Porque es más chido bajar de Durango a Mazatlán que subir de Ya, Mazatlán a Durango. claro. Pero los trailers iban tan despacio que hasta me daba para agarrarme de No atrás manches. y subirme así, llevarme por los trailers. Oye, ¿y no era peligroso? Mira, Porque tienen famita, ¿no? O sea, ahí mira está como cerca del Triángulo obviamente no lo Dorado. recomiendo hacer a nadie. Pues sí. En esa época era muy valemadrista, yo también. Pero como van casi 20 kilómetros por hora, Ujú. estás así y te pasan así lentamente, entonces ya como que, güey, estoy bien cansado, voy a descansar. Lo único que sí estaba peligroso es que en aquel momento los túneles Ujú. no tenían iluminación. Ala. Entonces si estaba agarrado de un tráiler, pues cómo me iba a ver, ¿no? Si los túneles no tenían Pues solo porque la... el trailero ni enterado estaba, ¿no? Que No, te estabas ahí. pero también era como que miraba que no, obviamente no me agarraba, si eres un semi-remolque no me agarraba en medio, sino al Ujú. final donde me podía soltar. Ya. Pero los que iban atrás en un túnel no me iban a poder alcanzar a ver muy bien, ¿no? Entonces intentaba no soltarme en los Claro. túneles, ¿no?